Buenos días, Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor por la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo de su palabra y no cabe duda que este mes ha sido de gran edificación para nosotros como iglesia porque hemos estado hablando acerca de lo que es el evangelismo bíblico, ¿verdad? Y esa modalidad que hemos estado haciendo de tipo taller nos ayuda más a comprender y a ser partícipes de la enseñanza. Es lo que nosotros llamamos en la iglesia la educación cooperativa, porque todos sumamos lo que pensamos y lo que hemos aprendido y construimos los conceptos. Y hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a cerrar ese ciclo de enseñanzas acerca del evangelismo bíblico. Y si recuerdan, en la primera hablamos acerca de el mensaje esencial del evangelio, que es lo que contiene. Luego hablamos de cuáles son esos versículos claves para nosotros evangelizar y hacernos como un plan o una guía bíblica para nosotros explicar ese mensaje esencial. Y el día de hoy vamos a ver qué pasa después que nosotros damos ese mensaje y cómo guiar a la persona al arrepentimiento, que es lo que queremos y qué es lo que quiere el Señor. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, voy a llamar aquí a los hermanos facilitadores. Lenae, Oscar Enrique, Oscar Ernesto, Arelis, Grisel, Sofía, Garlet y Nelson. Mientras yo converso acá con los hermanos, nos vamos a ir agrupando. Son 8 grupos de 8. 8 grupos de 8 personas, por favor. 8 grupos de 8 adultos. ¿Listos? Muy bien. La dinámica es igual a las 2 semanas anteriores. Vamos a agregar algo. Primero, con su facilitador, van a hacer un repaso de cuáles son los elementos esenciales del evangelio, ¿ok? Entonces, en conjunto con el facilitador, van a hacer un repaso de los elementos esenciales del evangelio. No es que el facilitador se los va a decir, es que los va a ayudar a que ustedes lo digan. Luego de eso, vamos a responder las 2 preguntas que están allí. Una es una pregunta teórica y la otra es ver qué dice un pasaje. Está corto, está sencillo. Vamos a colocar entre 20 y 30 minutos y bueno, que Dios los acompañe. ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Se echaron media hora, vale. 5 minutos más. Está bien. 3 minutos más, hermano. Listo, hermanos, ahora sí. Media hora. ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Estamos listos? ¿Cómo le fue con el repaso acerca de los elementos esenciales? ¿Se acordaban o no se acordaban? ¿Sí? Gloria a Dios. Ok, presten atención acá. Silencio, eso, muy bien. El grupo número 1. ¿Quién está identificado con el grupo número 1 en el papelito? Ajá, la hermana Arelis. Ok, la primera pregunta, vamos a escucharnos, hermanos, porque las preguntas no se repiten tanto, solamente se van a repetir 2 veces. Cada grupo tiene preguntas diferentes. ¿Quién es el vocero de su grupo, hermana? Hermana Josefina. Cuéntanos, hermana, la primera pregunta. ¿Qué es el arrepentimiento? Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. El arrepentimiento es una decisión que se toma a partir de conocer la verdad de la palabra, que nos lleva a cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar y nos transforma en nuevas criaturas al dar la espalda al pecado. Muy bien, muchas gracias, hermana. El grupo número 2, que también le tocó, ¿qué es el arrepentimiento? Por acá, el grupo de la hermana Lenae. La vocera es Marielvi. Ajá. ¿Qué es el arrepentimiento? Aceptar nuestra condición, ser consciente de lo que hicimos, pedir perdón, comprometernos con Dios, hacer el esfuerzo para no pecar más y mostrar un cambio de pensamiento y forma de vivir bajo la dirección del Espíritu Santo para parecernos a Cristo. Muy bien, gracias. Fíjense que los dos grupos enfatizaron en que debe haber un cambio, ¿verdad? Un cambio de conducta. Entonces, vayamos guardando eso allí. El grupo número 3.
¿Qué relación tiene la fe y el arrepentimiento con la conversión? ¿Qué relación tiene la fe y el arrepentimiento con la conversión? La fe y el arrepentimiento son elementos esenciales que evidencian que la conversión de una persona es genuina. Si alguien dice que se ha convertido, pero no da evidencia de un cambio de conducta, de un cambio de mente, un cambio de voluntad, de dirección y de corazón, que esto es arrepentimiento de pecado, a pesar de que diga que tiene fe, es una falsa conversión. Wow, excelente, gracias. Pero solamente esa. El próximo grupo, el grupo número 4, ¿qué relación tiene la fe y el arrepentimiento con la conversión? Virginia. Buenos días. Pues la fe y el arrepentimiento están íntimamente relacionados, ya que si uno de estos elementos falta, anula que el otro ocurra. Ya pues sin fe no hay arrepentimiento. Una vez que Dios nos da la fe y el arrepentimiento por medio de su Espíritu Santo, ocurre la conversión. El Señor abre nuestros ojos a su verdad y nos perdona y nos convierte en nuevas criaturas. Amén. No, esta gente, vámonos, ya estamos listos. Ok, el grupo número 5. Hermana Luisana, ¿cuál es la importancia del arrepentimiento en la salvación? Buenos días. Es un mandato, es parte del mensaje del Evangelio. Es una condición, porque sin arrepentimiento no hay condición de pecado. No hay perdón de pecados. Es el primer paso para transformar nuestras vidas porque hay un cambio de mente, es decir, de adentro hacia afuera. Y otra que colocamos, reconocer que hicimos algo malo delante de Dios, es decir, que ofendimos a Dios y también sentimos un dolor profundo por esto. Y luego del arrepentimiento tenemos gozo y esperanza en el Señor que nos ha perdonado. Amén. Hay un punto muy importante allí que habló la hermana como vocera de su grupo, que son esas dos cosas, un cambio, pero también un aceptar que estaba mal, ¿ok? Que sería la parte de que, bueno, alejarse del pecado, reconocer que hemos pecado y darle la espalda al pecado. Eso es parte importante del arrepentimiento. El grupo número 6. ¿Cuál es la importancia del arrepentimiento en la salvación, hermana Mirla? En la primera pregunta, ¿cuál es la importancia del arrepentimiento para la salvación? Es necesario reconocer nuestra condición de pecado para arrepentirnos, ser perdonado, ser reconciliado con Dios y ser salvo. Y la segunda pregunta, el pasaje refleja puntualmente que debemos arrepentirnos. Ok, eso lo vamos a revisar ahorita en un momento. Ok, gracias hermana. El grupo número 7. El grupo del hermano Nelson, del profe Nelson. ¿Y quién va a defender? ¿No veo de aquí? Reisi. ¿Qué es necesario para que una persona se arrepienta? Es el paso previo que todo pecador... Es la primera. Es necesario que la persona escuche el mensaje central del Evangelio y reconozca su condición de pecado delante de Dios y que por medio de Jesucristo su alma será salva de la condenación eterna. Muy bien, hermana, gracias. Y el último grupo, el número 8, ¿qué es necesario para que una persona se arrepienta? Hermana Ángela. Es necesario reconocer que somos pecadores y que estamos apartados de Dios por nuestro pecado. Tener un deseo de cambiar para obediencia a Dios. Muy bien, gracias hermana. Ok, ahora a cada grupo se le asignó un pasaje. Entonces, igual por grupos, empezando desde el número 1, van a leer el pasaje y van a decir de forma puntual qué dice ese pasaje acerca del arrepentimiento. Empezamos con Mateo 9:13, ¿correcto? Ok. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Quiere decir que debemos mostrarnos misericordiosos con el pecador al mostrarle el amor de Cristo para que se arrepienta. Amén. Ahí estaban en un contexto en el cual los fariseos o los judíos despreciaban a los que no tenían su creencia y ellos se consideraban mayores, ¿verdad? Y la base de su fe era los sacrificios para agradar a Dios. Y ahí el Señor le está diciendo, yo no quiero sacrificios, quiero es misericordia, porque yo vine a salvar a aquel que se arrepiente. Lucas 15:7. Dice así: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. En este pasaje vimos que el arrepentimiento produce alegría en el cielo. Amén. Eso es una verdad. Cada vez que alguien se arrepiente, el Señor se goza, ¿verdad? Porque esa es su voluntad, que todos procedamos al arrepentimiento. Y pues seguramente en ese tiempo histórico eso era algo controversial, el que Jesús dijera esas palabras. Lucas 13:3. De ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Concluimos en que todos debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Dios. De lo contrario, seguiremos muertos espiritualmente. Amén. Eso es una verdad. El que no se arrepiente va rumbo a la condenación, ¿verdad? Ok. Marcos 1:14-15. Ok. Este dice de la siguiente manera, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí está hablando de cuando Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Nosotros notamos en este versículo sobre el arrepentimiento, que el arrepentimiento es esencial para entrar al reino de Dios, que hay que arrepentirnos antes de que se acabe el tiempo y que no hay evangelio sin llamado al arrepentimiento. Amén. Allí hay dos palabras claves de las cuales hemos hablado, que es arrepentirse y creer, ¿verdad? Son fundamentales para obtener y acercarnos al Señor. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nosotros concluimos que aquí vemos tres aspectos que vemos acá en el pasaje. Uno, que es muy imperativo. La palabra nos llama a arrepentirnos, a que tiene que ser algo, es un mandato, pues. Segundo, que hay una condición, que es necesario hacerlo para que nuestros pecados sean perdonados. Y lo tercero es que si esto se cumple, existe la promesa de Dios de que vendrán tiempos mejores. Excelente, amén. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El pasaje refleja puntualmente que debemos arrepentirnos. Exactamente, y está dirigido a todos los hombres en todo lugar, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Las consecuencias de la terquedad y de tener un corazón no arrepentido nos advierte que la ira y el justo juicio de Dios estará sobre todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados. Entonces allí vemos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con alguien, podemos mostrarle esa verdad. ¿Qué pasa si te arrepientes? ¿Y qué pasa si no te arrepientes? Por último, 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario el paso previo que todo pecador debe dar para reconciliarse con Dios, y Él espera que todos procedamos a ese arrepentimiento para alcanzar así la vida eterna. Amén. Y Dios es tan bueno que es paciente con nosotros y nos da las oportunidades de que nos acerquemos a Él con esa actitud de arrepentimiento. Vamos a darle un aplauso al Señor por este tiempo.
Es satisfactorio y le doy la gloria al Señor porque se ve reflejado el trabajo de ustedes y todos los conceptos que en estas últimas semanas y en el transcurrir del tiempo en la iglesia se han podido aprender, y eso denota de que estamos claros y estamos preparados para cumplir la gran comisión. Así usted o alguno de ustedes no lo crea, usted está preparado, está cimentado en la fe y usted puede llevar ese mensaje de salvación. Y hoy específicamente vamos a hablar del arrepentimiento, pero mi hermana Dorelki me pidió que por favor volvamos a los puestos, coloquémonos todos de frente para prestar un poquito de atención. Listo, mis hermanos, muchas gracias. Volvamos acá entonces. Estamos hablando del arrepentimiento, y el arrepentimiento allí en la palabra de Dios, en la Biblia, es la palabra metanoia, y tiene dos significados, tal cual como las personas que le tocó la pregunta de qué es el arrepentimiento hablaron. Una definición tiene que ver con la culpa, que es lamentarse o sentir ese remordimiento. Yo pensaba de cuando alguien se come esos 3 perros calientes y me arrepiento de haberme comido eso, ¿verdad? Porque quedé. Pero si queda solo en esa actitud de culpa, si van y le llevan una torta, se come la torta. Entonces eso es más como un remordimiento, ¿verdad? Porque no hay un cambio. Y la otra definición de arrepentimiento es ese cambio o esa reversión. Y fue lo que ustedes dijeron, que es cambiar de pensamiento. Es como que usted va por una carretera y se da cuenta de que esa es la vía equivocada y usted se retrocede, se devuelve. Y esas cosas es lo que hace el Señor en nuestras vidas. No solamente nos muestra que somos culpables y nos da ese arrepentimiento, sino que también nos hace cambiar de conducta y nos hace regresar a sus caminos. Amén. Entonces con esto nos queda claro que el arrepentimiento no es solamente reconocer que yo he obrado mal, forma parte de eso, pero también hay una acción allí que es inherente. Esto nos lleva a un cambio de pensar y a un cambio en nuestro corazón, que se va a reflejar en un cambio en la manera en que nosotros vivimos. Y esto hace que cambie nuestra perspectiva de la vida en varios aspectos. Primero en relación a Dios. Porque aquel que se arrepiente quizás estaba apartado de Dios o no le daba importancia o se burlaba, y eso lo hemos visto muchas veces, pero si tú te arrepientes, tú cambias tu perspectiva acerca de Dios. Dios pasa a ser algo primordial en tu vida, ¿verdad? También cambia la percepción de ti mismo, de cuál es tu misión, de cómo debe ser tu comportamiento, y también te cambia la perspectiva acerca del mundo. Qué cosas le agrada a Dios de ese mundo y qué cosas debes hacer tú de ese mundo y qué cosas no debes hacer. Entonces es muy importante el arrepentimiento. Y implica esas dos cosas que son apartarse del pecado y acercarse a Dios. Y por eso hablamos de estas dos palabras que están entremezcladas una con otra, como ustedes lo dijeron, que es el arrepentimiento y la fe. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque son como dos caras de una moneda y una se aleja de la otra. Porque el arrepentimiento se aleja del pecado y se acerca a Dios. Y la fe es acercarse a Dios. Entonces, podemos decir que la conversión es apartarse del pecado, que es el arrepentimiento, y volverse a Cristo, que es la fe. Entonces son dos componentes. Como bien decían ustedes, no puede haber fe sin arrepentimiento y no puede haber arrepentimiento sin fe. Entonces es importante para que nosotros podamos evidenciar una conversión genuina, como creo que lo dijo Reisi, es importante que las personas puedan conocer el Evangelio, ¿verdad? Porque eso es el paso principal, que la persona conozca el mensaje. Ese mensaje esencial del Evangelio que repasamos hoy, al inicio de este tiempo de estudio, la persona debe conocerlo. Pero no es suficiente con conocerlo, porque particularmente yo he estado en contacto con personas abiertamente ateas y conocen. Era un reto, en particular tuvimos con una persona y fue un reto porque la persona conocía doctrina, pero no creía, no colocaba su confianza en Jesús y no creía que Dios era verdad. Una vez que la persona conoce y luego de eso confía,
es que tú puedes decir que realmente una persona cree. Y esta es la fe. Entonces ya tenemos un elemento, ¿verdad? Que la persona debe conocer el mensaje, debe creer en el mensaje, y el tercer elemento es el arrepentimiento, en donde la persona acepta, tiene una convicción del pecado y decide no hacerlo más. Entonces esto es el arrepentimiento, y dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchísimas veces en el Nuevo Testamento vemos que algunas dicen convertíos, otras dicen creed, otros dicen la fe. Según los estudios, cuando se habla de una, implícitamente se está hablando de la otra palabra. Siempre surge la pregunta, ¿cuál es primero o cuál es más importante? Si la fe o el arrepentimiento. Y como bien ustedes lo dijeron, pues ambas son necesarias para una verdadera conversión. No podemos sobrevalorar solamente el arrepentimiento, porque si solo nos arrepentimos sin una fe verdadera, eso se está convirtiendo únicamente en una obra. Y sabemos que la salvación no es por obra, sino que también tiene implícita la fe. Pero esa fe la demostramos a través de nuestro comportamiento, que lo vamos a ver a través de un arrepentimiento real, genuino, que te haga cambiar de dirección, como hemos visto, y acercarte más al Señor. Es un concepto hermoso que se ve fácil, pero es profundo, ¿verdad? Entonces, otra pregunta que teníamos allí es, ¿qué lleva al arrepentimiento? ¿Qué hace que una persona se arrepienta? Y esencialmente son tres cosas. Lo primero es la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Sabemos que la doctrina de la soberanía de Dios dice que la salvación no es exclusivamente una decisión humana, sino que es una obra y es por la gracia de Dios. Dice Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces Dios es misericordioso y en su infinito amor le ha placido desde antes de la fundación del mundo escogerme a mí, escogerlos a ustedes y a todos los que han de ser salvos para que sean sus hijos. Amén. No depende únicamente de que usted tome la decisión. Ese es el primer elemento, la soberanía y la bondad del Señor. Dice Romanos 2:4, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es lo bueno que es Dios que permite que nosotros nos acerquemos a Él con una actitud de querer enmendar nuestros errores y acercarnos. Amén. Lo segundo, que también lo dijeron ustedes, que nos lleva al arrepentimiento es conocer el mensaje del Evangelio. Eso es fundamental. Y este pasaje es muy conocido, Romanos 10:14, que dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces allí entra nuestro trabajo de mostrar esa verdad del Evangelio. Y sabemos que si la persona conoce esa condición de pecado y que Dios va a juzgar el pecado, pero que también es un Dios perdonador, si te acercas a Él, es necesario para que haya un arrepentimiento genuino. Por eso nosotros, y la palabra hace tanto énfasis en el mensaje completo, y vemos que cuando los apóstoles predicaban, hablaban el mensaje completo, porque es necesario decirlo completamente para que la persona lo haga con plena convicción y con un mensaje que está totalmente apegado a lo que Dios dice. Lo último, que también es un elemento importante, es la obediencia al mensaje. Y esto quiere decir aquella persona que por la gracia de Dios se convierte, se arrepiente, pero que debe perseverar, debe poner de su parte, como digo yo. Y esto no depende de la persona, es una respuesta a un mandato de Dios. Entonces dice Hebreos 5 del 8 al 9, y vemos que Jesucristo fue el mayor ejemplo de obediencia, lo dice la palabra en Hebreos 5 del 8 al 9, dice, refiriéndose a Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Entonces no se queda en el arrepentimiento de un día, se queda en seguir con esa actitud de obediencia día tras día. Sabemos que en nuestra vida podemos tropezar, podemos pecar, pero tenemos la convicción de que el Señor nos perdona y podemos acercarnos a Él en esa actitud. Aquí hay un punto importante porque muchas veces hay una doctrina que se llama el decisionismo. El decisionismo lo que habla es que la persona es la que decide acercarse al Señor y que por voluntad propia yo puedo decir si sí o si no. Y muchísimas veces eso hace daño porque si tú no decides seguir a Cristo, entonces eres señalado, eres condenado. Y nosotros ya hemos hablado acerca de la soberanía de Dios, que es Dios el que llama, que es Dios el que dice, que es Dios el que hace que nosotros nos acerquemos a Él y según su voluntad vamos a obedecer o no. Ya en el cielo le preguntaremos al Señor, Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Y gloria a Dios por eso, amén. Entonces acá vemos bastante claro la necesidad del arrepentimiento, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito, ustedes fueron tocando alguno de esos temas, de por qué nosotros debemos hablar del arrepentimiento cuando predicamos. ¿Por qué nosotros debemos hablar del arrepentimiento cuando predicamos? Lo primero es que Jesús en su ministerio llamó al arrepentimiento. Es un mandato. Esto es algo que no es opcional. Y vemos, por ejemplo, en Lucas 24, 46, 48, que dice así. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué hace un testigo, hermanos? Cuenta lo que vio, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué hace un testigo? Testifica, ¿verdad? Da crédito de algo. Entonces ahí es un llamado directamente a nosotros. Aquí el Señor ya había resucitado y está diciendo, a través de mí pueden obtener arrepentimiento y perdón de pecado. Y ustedes son testigos de eso. Y ustedes que ya lo saben deben seguirlo diciendo. Es un mandato. Luego de que Jesús lo dijo, los apóstoles fueron obedientes y siguieron llevando ese mensaje. Vemos que en Pedro, en Hechos 2, luego del Pentecostés, en su primer discurso, cuando se convirtieron aquellos 3,000, también lo dijo claramente. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que desde nuestro Señor hasta la iglesia primitiva es un mandato, es una necesidad hablar acerca del arrepentimiento. Entonces también otra razón por la cual es necesario hablar del arrepentimiento cuando predicamos es porque el arrepentimiento hace que cambie nuestra manera de pensar y actuar. No es solamente conocer el mensaje, es arrepentirse lo que va a hacer que tú cambies esa dirección y esa perspectiva de tu vida. Y es lo que va a hablar de una verdadera conversión, ¿cierto? Dice Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ese arrepentimiento lo que va a hacer que nosotros demos testimonio de una verdadera conversión. Es ese reflejo del cambio interno que sucede en nosotros, se refleja externamente cuando nosotros nos arrepentimos. Dice Mateo 3:8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Entonces no se trata de algo meramente intelectual, sino que el Señor nos llama a que nosotros lo demostremos con nuestra manera de pensar y actuar. Entonces es importante que hagamos ese énfasis al hablar del arrepentimiento. En tercer lugar, también es importante entender que el arrepentimiento puede producir tristeza, pero si es el arrepentimiento que viene del Señor, nos permite acercarnos a Él con fe. ¿Qué pasó con Judas? Él sintió remordimiento que lo había hecho, pero él sabía que había hecho lo incorrecto. ¿Y a qué lo llevó? Finalmente a pecar y a acabar con su vida, ¿verdad? Pero ese arrepentimiento que puede padecer la persona que escucha el mensaje,
si tú le dices el mensaje completo, no solamente se queda en un pesar, sino que, oye, sí, pequé contra ti, Dios, pero tengo la certeza de que tú me perdonas y me arrepiento. Entonces, fíjense que lo dice 2 Corintios 7:10. La clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Más claro? No canta un gallo, ¿verdad? Entonces, por ende, el arrepentimiento conduce a la vida, como vimos en los pasajes, y el no arrepentirse conduce a la muerte. Lo vimos claramente en los pasajes que ustedes leyeron. Para ser salvos, debemos creer y dejar de pecar. Lo dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por otro lado, un corazón, como lo dijimos hace rato, un corazón no arrepentido va rumbo a la condenación. Lo dijeron por ahí en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? A nosotros ser portadores de ese mensaje para que sobre todo las personas que amamos puedan acceder a esa salvación que tanto nosotros anhelamos que puedan tener. Amén. Por último, es importante que nosotros hablemos del arrepentimiento, porque la voluntad del Señor es que todos nos arrepintamos, y por eso Él es paciente con nosotros. Lo vimos allí en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando revisamos la palabra, el apóstol Pablo fue un gran ejemplo de la paciencia del Señor. Él hablando acerca de eso en 1 de Timoteo 1:16 dice de la siguiente manera: pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Si el propio Pablo, que fue un perseguidor de los cristianos, un asesino de cristianos, Dios tuvo la paciencia y en su voluntad pudo arrepentirse, cualquier persona puede hacerlo. Nosotros debemos hacer nuestra parte y estamos totalmente seguros de que el Señor también hará su obra según su propósito. Entonces, hermanos, en resumen, vamos a hablar de qué debemos hacer nosotros cuando llamamos al arrepentimiento para la salvación de una persona. Yo le decía en mi grupo de primeros principios, yo siempre pongo ese ejemplo, que es como una persona que se va al Malaber y se para allí y, toma, te entrego este tratado. ¿Quieres orar conmigo? Y la persona dice sí. Y va la persona y hace una oración de fe. Bueno, ya eres creyente, Dios te bendiga, anda para la iglesia. Y chao. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se valora, ¿no? Esos esfuerzos evangelísticos y es una forma de hacerlo. Pero ¿ustedes creen que ahí está completo el trabajo? Falta, ¿verdad? Faltan elementos, faltan cosas. Cuando revisamos la Gran Comisión hay varias cosas que hacer. Entonces, ¿por qué nosotros o qué debemos hacer nosotros para hacer un llamado al arrepentimiento y que en términos humanos sea eficaz? Lo primero es la oración. Debemos orar nosotros por esas personas a quien le vamos a compartir el Evangelio, pidiéndole al Señor que obre en el corazón y que según su voluntad le dé a esa persona ese entendimiento del mensaje y sobre todo esa convicción del pecado. También nosotros cuando oramos debemos reconocer que es Dios y no es nuestro esfuerzo lo que va a hacer que esa persona pueda proceder al arrepentimiento. Entonces, como yo les decía ayer en el devocional, es importante orar por quien nosotros vamos a predicar y sobre todo si lo hacemos de forma intencional y sabemos quién es la persona, elegir esa persona y orar por esa persona. Una vez que tú has compartido con la persona el mensaje y tú logras ver que la persona tiene el interés y la disposición, debes seguir compartiendo esas verdades bíblicas.
con claridad y sobre todo con mucho amor, sin condenar, sin señalar, sin interrogar. Debemos guiarlas en esos conceptos clave. No solamente es que yo fui y le di el mensaje esencial y listo. Si tú ves que la persona tiene el interés, por ejemplo, nosotros tenemos acá un concepto que se llama los GEBE, que son los grupos de estudios bíblicos evangelísticos, en donde tú conduces a la persona por todo el mensaje del evangelio y le muestras todos los elementos de la vida cristiana, ¿verdad? Y allí es donde tú puedes usar esos ejemplos bíblicos, como acabamos de ver el ejemplo de Pablo, y puedes incluir un testimonio, tus testimonios personales, para reforzar esa idea bíblica de la cual nosotros hablamos a través del mensaje esencial. Entonces, es importante que no sea una sola vez, sino que podamos continuar compartiendo esa palabra. Tercero, no se trata solamente de nosotros hablar y decirle todo lo que nosotros sabemos. Es nuestro deseo, ¿verdad? Compartir el mensaje. Pero también tenemos que escuchar y tenemos que aprender a tener ese discernimiento y pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento para ver las reacciones de la persona, para ver las preguntas que tiene la persona, cómo responder a esas preguntas, cómo responder a esas dudas y tener la humildad de, si usted no lo sabe, acercarse a los líderes, acercarse a los pastores y decirle: hermano, la persona tiene esta duda, ¿cómo la respondo? O usted puede hablar con ellos, o usted me puede acompañar la próxima vez para yo poder responderle. Y sobre todo en este proceso hay que tener paciencia y comprender, porque como decimos en primeros principios, eso se trata de desaprender para aprender. Y sabemos que alguien que no ha creído tiene muchísimos paradigmas y tiene muchísimas creencias que quizás lo aleja a lo que son los principios y las doctrinas del Evangelio. Entonces es importante también, en cuarto lugar, que nosotros enfaticemos en esa persona que le vamos a predicar en la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de creer. Como ya dijimos, ese arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de camino, y la persona, además de arrepentirse, debe confiar plenamente en el Señor para la salvación. Debemos enseñarle a la persona que el arrepentirse y el creer no es solamente una oración de un momento, sino que es un cambio de conducta, que es voluntario y que es progresivo y que no se va a ver en un solo momento. Muchísima gente, por ejemplo, cuando llega a la iglesia y ha creído, y por ejemplo, ya lo que viene es bautizar, confirmar la fe y bautizar, dicen: no, yo no me voy a bautizar, porque yo todavía tengo cosas que mejorar, o tengo cosas que cambiar, o tengo cosas que corregir. Hermano, pero si usted ha creído, usted tiene fe y se ha arrepentido, debe proceder. Ese es el llamado del Señor. Dios nos va perfeccionando, nos va santificando en el camino. Debemos mostrar eso. Por supuesto, debemos hacerle una invitación a esa persona a orar, pero no solamente es repetir una oración, como nos han enseñado por muchísimo tiempo. Quizás es importante que la persona confiese y reconozca que ha creído, pero lo más importante es que haya una oración en el corazón, que esa persona pueda expresar ese arrepentimiento ella con Dios y reconocerlo, y que dentro de esa oración nosotros podamos enseñarlos que ellos deben reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, pero no solamente de aquí para afuera, sino en su corazón y en su forma de vivir, que pueda mostrar ese cambio y ese compromiso con el Señor. Por último, una vez que se ha logrado todo esto, debemos hacer seguimiento, consolidación y discipulado. Si esa persona, producto de la voluntad del Señor y sus esfuerzos evangelísticos, ha creído en el Señor, debemos seguirle dando apoyo y acompañamiento. Debemos invitarlo a una iglesia local. Si usted desea invitarlo acá, bueno, excelente. Hay que comprar más sillas. Pero debemos alentar a esa persona a leer la Biblia, a orar y a buscar aprender, a ser discipulada, ¿verdad? Y aún a recibir cuidado pastoral si es anexada en la iglesia. Entonces, en resumen, ahora sí es resumen, cada elemento que conforma, digamos, esta dinámica de predicar el evangelio tiene una tarea. El Señor sabemos que es
el que elige, el que predestina, ¿verdad? Para salvación. Pero nosotros, acá en la tierra, ¿qué debemos hacer? Primero, predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Dar ese mensaje esencial, sin quitarle ni ponerle. Y para eso, como creyentes, debemos ser diligentes, estudiarlo, tener ahí nuestro esquema que nos enseñó Oscar Enrique, tenerlo en la Biblia, tenerlo en la mente, tenerlo en el celular, para que cuando haya la oportunidad nosotros podamos compartirlo. Y no solamente dar el mensaje, sino explicar la necesidad de por qué arrepentirse. Eso forma parte del mensaje, ¿verdad? Pero debemos hacer énfasis porque esa fe y ese arrepentimiento es lo que va a llevar a una verdadera conversión. Ahora, ¿qué debe hacer la persona? Debe ser obediente. Si Dios la llamó, debe persistir, ¿verdad? Debe perseverar en obedecer el evangelio. Y esto lo va a hacer a través de estudiar la palabra y a través de un cambio de vida que es progresivo, como ya hemos dicho. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Pues la iglesia, una vez que esa persona ha creído, debe confirmar la fe de esa persona a través de su testimonio, que es algo también progresivo. La persona debe ser anexada en la iglesia local, debe ser bautizada y, por supuesto, debe continuar con un proceso de discipulado. Entonces, como vemos, es un proceso que está escrito en la palabra y que no es tan sencillo como parece, pero el Señor nos da la fuerza y nos da el discernimiento y nos da la sabiduría para hacerlo. Debemos dejar atrás, hermanos, esa costumbre que quizás arrastramos de la tradición de creyentes instantáneos, de creyentes que solo llegan por emocionalismo o porque son inducidos o porque vamos a orar sin saber, gracias hermana, sin saber realmente en lo que estás creyendo, porque entonces luego decimos, bueno, él creyó pero se alejó, pero realmente creyó. Realmente tiene esa convicción de pecado, tiene esa convicción de arrepentimiento. Entonces es importante que nosotros entendamos eso y que entendamos que al final nosotros somos unos mensajeros, ¿verdad? Somos unos testigos. Esa salvación no es producto de nuestro esfuerzo, es producto de la soberanía del Señor. Entonces pidamos al Señor que sea Él el que ponga en el corazón de las personas esa necesidad de arrepentimiento, esa necesidad de creer en Él. Y por supuesto que nos siga usando a nosotros como instrumento para llevar ese mensaje de forma genuina, de forma completa, con gracia, pero también con mucha verdad. Pónganse de pie. Aproveche allí que tiene al lado a alguien que seguramente es de su confianza, así es más fácil. Y dígale a esa persona, comparta con esa persona qué es lo que más le cuesta al predicar el evangelio. ¿Qué te limita? ¿Qué te dificulta compartir el mensaje con alguna persona? Y en base a eso vamos a orar y oramos los unos por los otros para que el Señor nos ayude a dejar atrás esos miedos, esos temores, esos prejuicios para poder predicar y cumplir nuestra misión como cristianos. Oremos, mis hermanos, oremos los unos por los otros. Bendito eres, Dios, gracias, Señor, por habernos elegido, Señor, gracias por el privilegio de ser hijos tuyos. Gracias, Padre, porque desde antes de nacer, desde antes del mundo, tú nos predestinaste, Señor. Y en agradecimiento a esto y en obediencia, queremos cumplir con tu misión, Señor. Queremos predicar, hacer discípulos, que sean anexados a la iglesia, que sean bautizados y que sean discipulados, Señor. Gracias, Padre, porque tú dejas en tu palabra claro todos esos elementos que son necesarios para que nosotros cumplamos con esa misión. Primero que todo, Padre, coloca en el corazón, en la mente y en el alma de las personas ese deseo, Señor, de seguirte, de responder a tu llamado con una actitud de fe y de arrepentimiento, Padre. Sé tú, Señor, abonando ese terreno para que sea fértil, Dios, y para que cada uno de nosotros podamos llevar la palabra. Quita de nosotros todo temor, todo miedo, todo prejuicio, para que seamos eficaces, Señor, en ese trabajo
de ser testigos tuyos, Señor, de llevar el mensaje que tú diste a tus discípulos y que ellos los multiplicaron hasta el día de hoy, Señor, y que está expresado en tu palabra, Padre. Sé tú preparando todos los elementos, Señor, danos la sabiduría, danos la gracia, llénanos de esa verdad, Señor, para poder confiarla y poder sembrarla en los demás, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio de ser hijos tuyos y por ese privilegio de llevar el mensaje, Señor. Sé tú, Padre, anexando a la iglesia a aquellos que han de ser salvos, Señor. Sabemos que tú te alegras, Señor, por cada alma que se arrepiente, por cada alma que procede de ese arrepentimiento, que solamente es posible gracias a tu sacrificio, Padre. A tu sacrificio en la cruz del Calvario y a esa resurrección que nos da esperanza, Señor, de que también seremos resucitados juntamente contigo, Señor. Bendito seas, Padre, y te regalamos un aplauso, Señor, de tu pueblo, agradecidos por este tiempo en el cual nos estamos capacitando para cumplir con la gran comisión, Señor. Para ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén.